Buenos días a todos. Damos comienzo a esta píldora dentro del proyecto FEMETE Impulsa sobre gestión de proyectos, innovación y demás. Recordamos que estas píldoras formativas son ejecutadas a través del proyecto FEMETE Impulsa, a través de, por supuesto, FEMETE, y subvencionado al 100% a través el gobierno de una subvención del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura. Tenemos con nosotros a Belén Gallego Martínez, em, que es una gran profesional del mundo de la gestión de proyectos y de la innovación. Y nada, ya ella ahora se presenta a sí misma y comenzamos. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Cris. Bueno, pues os damos la bienvenida a esta, iba a decir píldora, lo que pasa es que van a ser 2 horitas hoy y 2 horitas en la siguiente parte. Así que no va a ser tan píldora y va a ser una poco, bueno, pues un aterrizaje directo en el mundo de la innovación y cómo identificar y detectar oportunidades de innovación en nuestros modelos de negocio, en nuestras empresas, para poder, bueno, elaborar proyectos, conseguir financiación y mantener nuestras organizaciones lo más competitivas posibles para mantenerlas en funcionamiento y que, bueno, pues que podamos continuar desarrollando nuestras actividades. Mi nombre es Belén Gallego, Belén Galmar en redes, que es como me comercializo. Mi marca comercial es Banceiro Studios, un estudio de consultoría y estrategia con una transversal de sostenibilidad especialmente relevante. Bueno, lo veremos cuando hablemos de sostenibilidad a lo largo de la mañana del día de hoy. Mi perfil está más orientado a la viabilidad económico-financiera y a la sostenibilidad económica de los proyectos, tanto en fases de desarrollo, iniciación, incubación, como en fases de consolidación, empresas ya consolidadas, una parte más bien transversal. Bueno, os dejo el correo electrónico por aquí, belén arroba banceiro con z estudio.com o belengalmar arroba gmail.com. A mí me gusta más la de Banceiro porque es la que tengo más seguro de que os tengo gestionados. Entonces, cualquier consulta, cualquier duda que queréis compartirme adicional después de la sesión, podéis escribirme, ¿vale? No prometo responder rápido, me pasa como con la edición del vídeo. Voy a tardar un poquitito, pero os prometo que voy a responder. Y también podéis manteneros en contacto conmigo a través de mi perfil de LinkedIn. Buscáis Belén Galmar y aparece directamente mi perfil profesional también para que veáis un poquito mi trayectoria y si os puedo ayudar o puedo acompañaros en algo, bueno, pues de vuestra actividad empresarial. Vale, ¿qué vamos a ver en estos 2 días? ¿Cuál es el alcance de estas 2 sesiones? Bueno, pues el primer objetivo fundamental es ser capaces de convertir una idea en un proyecto. Es decir, pensar es relativamente fácil, soñar además es gratis, ejecutar los sueños no lo es y además de tener un coste económico, tiene un coste de planificación, de disponibilidad de recursos y sobre todo una incertidumbre sobre si lo que estamos definiendo, ideando, tiene sentido en el mundo real, allá en la parte más corporate del mercado, en ese go-to-market que veremos también como una fase del desarrollo de ideas en nuestra actividad empresarial. Así que vamos a empezar primero identificando la innovación, qué es la innovación, conectándola con nuestros objetivos reales de negocio. Es decir, no se trata de innovar por innovar, con lo que se llama en el sector de una manera un poco despectiva el innovation show, sino realmente objetivos de innovación conectados con conseguir impacto en el negocio, bien en la eficiencia, bien en la digitalización, bien en la mejora de la sostenibilidad. Una vez hemos identificado elementos de innovación en nuestros modelos de negocio y los conectamos con objetivos reales, pasamos a formular retos que queramos solucionar, que queramos ponerle una aplicación práctica para traerlas al mundo real. Reto, oportunidad, propuesta de valor, va a ser lo que veremos también a lo largo del día de hoy. A partir de mañana, del miércoles de la siguiente píldora, ya veremos cómo planificar estos objetivos, esa hoja de ruta para conseguir traer el reto a una actividad de negocio que nos permita, bueno, pues eso, mantener la rentabilidad, mantener la competitividad y sobre todo mantener la sostenibilidad de nuestro modelo de negocio. Y por último, vamos a ver cómo convertimos esa planificación de ese reto y identificando la conexión con las consecuencias económicas de lo que hay que hacer. Básicamente, definición de un presupuesto, identificación de las distintas fuentes de financiación, enumerar muy por encima algunos incentivos que hay actualmente en el sector de la innovación y cómo
comunicar ante terceros estas prácticas que estamos desarrollando, bien para conseguir captar más clientes o vincular a los ya existentes, o bien para conseguir captar fuentes de financiación a través de fuentes privadas o de fuentes públicas. Estos 2 días, pues eso, vinculamos en un primer momento conceptualización, diagnóstico y formulación de los retos, y en un segundo día planificación, gestión y financiación de los retos de innovación. Cualquier pregunta que os vaya surgiendo a lo largo de la sesión, sentiros libres, por favor, o bien conectáis el audio y me interrumpís. Si veo que es muy largo, aplazamos al punto en el que corresponda, y si no, pues a través del chat, que yo intento tenerlo abierto y voy contestándoos en cuanto tenga un huequecito para contestarlo sobre el flujo de la conversación, ¿vale? Así que venga, empezamos. ¿Qué es la innovación fundamentalmente? Bueno, pues innovar es aportar valor. Respuesta corta. Esa aportación de valor significa que necesitamos conseguir mejorar cualquiera de los elementos de nuestra actividad, de nuestro modelo de negocio, independientemente de que implique tecnología, de que implique recursos, de que implique crecimiento o de que implique distinto tipo de actividades. Pero la innovación no solamente está vinculada al sector empresarial, la innovación es prácticamente transversal a cualquier tipo de actividad. Incluso en la naturaleza innova con soluciones bastante, por decirlo de alguna manera, disruptivas para solucionar algunos de los principales problemas que pueden encontrar pues en el día a día. Entonces, la innovación no nace siempre de la tecnología, la innovación nace de la detección de una necesidad cualquiera, ¿vale? De imaginar potenciales soluciones que podamos aplicar a ella y de llevar esas soluciones al mundo real. ¿Vale? A la aplicación real. Me gusta contar que la primera innovación de la historia es la aguja de coser. Esta imagen que vemos ahí en pantalla, una aguja con hilo para coser, fue una innovación que permitió a los pueblos primitivos construir ropa para abrigarse, ¿vale? Fundamentalmente era para poder habitar territorios que de otra manera pues no podrían haber habitado porque no habrían podido soportar temperaturas extremadamente frías. Y esa aguja de coser realmente surge de un problema de que es abrigarse y de una inspiración en la naturaleza, los animales que muerden las pieles de otros animales y para cazar, bueno, pues el humano busca cómo replicar esa solución, ¿vale? Con sus propias herramientas para conseguir los mismos resultados. Así que primero la detección de una necesidad, lo segundo la observación de potenciales soluciones y lo tercero imaginar soluciones realmente impactantes. Y la innovación, además de en cualquier faceta, ocurre desde cualquier estrato y desde cualquier vertical o silo de nuestra actividad empresarial y social. Es decir, no tenemos que certificarnos como innovadores, que aunque sea un requisito para conseguir algunas fuentes de financiación, la innovación proviene de cualquier persona, de cualquier departamento de nuestra empresa, siempre que aporte valor. Existe una descripción, una definición de lo que es innovación, porque la innovación ha ocupado muchísimo contenido de investigación y desarrollo doctrinal en el mundo académico. Y bueno, la base fundamental de toda innovación empresarial parte del Manual de Oslo, que ha tenido numerosas reediciones. En la última edición de 2018 se define innovación, como veis en pantalla, como un producto o un proceso empresarial nuevo o mejorado o una combinación de los mismos que difiere, o sea, que se separa significativamente de productos o procesos empresariales anteriores de la empresa y que ha introducido en el mercado o puesto en uso por una organización. Entonces, la competitividad está directamente relacionada con la capacidad de las organizaciones para adaptarse cultural y tecnológicamente a lo que hay en el contexto de la sociedad y de la competencia de mercado, a las capacidades, ¿vale? Y fortalezas internas que tiene cada uno de ellos. No innovar puede generar diferentes riesgos, como quedar fuera del mercado porque no nos adaptamos a los nuevos canales de ventas, por ejemplo,
perdemos la capacidad de atraer talento, de incorporar personal que nos pueda ayudar a desarrollar pues esas actividades innovadoras, la incapacidad de adaptarnos a nuevas regulaciones. Muchas veces que para mantener competitividad requerimos la adecuación y la adaptación, evidentemente, y también puede ocurrir que aunque no lo consideremos como una transversal imprescindible actualmente para la rentabilidad, el no poder o el que nos podamos quedar fuera de la aplicación de criterios de sostenibilidad sociales y ambientales también va a jugar en nuestra contra, tal como van a estar los mercados a partir de ahora. Entonces, ¿qué es la innovación empresarial con todo esto que hemos visto hasta ahora y por qué tenemos que integrarlo sí o sí en nuestro día a día? Pues fundamentalmente, innovar es cambiar la forma en la que nuestra actividad empresarial crea, entrega o captura valor en el mercado. Así que podemos cambiar a quienes le prestamos los servicios, nuevos segmentos de clientes, priorizar segmentos que ya existen o incluso eliminar la prestación hacia algunos grupos de clientes que tenemos actualmente. Podemos cambiar también el qué ofrecemos, productos, servicios, experiencias, atributos adicionales en los productos que tenemos y otros. También podemos innovar en cómo ofrecemos las diferentes actividades, las diferentes actuaciones que tenemos en la empresa, nuestros canales de venta, de la presencialidad a la digitalización a través de canales web o a la inversa, desde la digitalización a la presencialidad, que también implica un elemento bastante innovador. Así que también podemos innovar por último en cómo ganamos dinero, que al final es para lo que todos estamos aquí mayoritariamente. Las empresas necesitan tener un flujo de entrada recurrente de ingresos que pueden ser o bien porque las fuentes de ingresos son diferentes, diversificamos en los productos, servicios que vendemos, o bien porque hacemos más eficientes nuestras fuentes de coste y trabajamos o podemos actuar a impactar sobre los distintos márgenes de actividad. Así que innovar no necesariamente tiene que ser meternos en un garaje o en un laboratorio y empezar desde cero. Innovar es rediseñar con intención, con intención de obtener una mejora, algo que ya existe, que ya funciona. Las innovaciones totalmente disruptivas no se crean de la nada en el sector empresarial. Se crean de investigaciones previas y de desarrollos previos que se ponen al servicio de esa actividad del sector mercantil, del sector económico. ¿Qué no es innovar? Y esto es importante porque nos va a dejar fuera de la financiación para soluciones innovadoras que veremos en la segunda sesión. Es decir, no podemos llamar innovación o podemos llamarla, pero se queda fuera del ámbito financiable de la innovación a aplicar tecnología por tecnología. Es decir, incorporar una página web en un modelo de negocio o integrar soluciones de inteligencia artificial. Si no cambia absolutamente nada y solamente estamos integrando tecnología por sí misma, no estamos innovando. Tampoco ampliar productos, vender más productos si no estamos mejorando con esa incorporación de nuevos productos el modelo de negocio, si no estamos permitiendo esa mayor competitividad o esa permanencia, protección de la competitividad de nuestra empresa en el mercado. Tampoco podemos llamar innovar a hacer marketing llamativo, marketing de guerrilla, marketing gamberro, podríamos llamarlo, o incluso grandes campañas basadas en inteligencia artificial, que también hay bastante concepto sobre la innovación en el marketing con campañas generadas de manera automatizada. No, eso no es innovación, eso es una manera, una forma más de hacer marketing. Solamente si ese marketing consigue comercializar productos, servicios, acceder a mercados, modificar los márgenes o modificar el canal, o sea, el acceso a nuevos segmentos de clientes, lo podríamos considerar innovación. Y copiar y transponer prácticas de grandes empresas, de empresas que ya están consolidadas y que están muy separadas de nuestro verdadero target de mercado, tampoco es innovar. Tenemos que pensar en modificar la lógica del negocio, ¿vale? Si es que queremos realmente hacer innovación que afecte a nuestros resultados.
Así que podemos simplificarlo diciendo que existen tres tipos fundamentales de innovación. La innovación en producto, nuevos artículos que mejoren el modelo de negocio, nuevas características, más eficiencia, más sostenibilidad, nuevas referencias en catálogo que afecten realmente a esa aportación de valor. Innovación en procesos, hacer lo mismo de una forma más eficiente. Básicamente es mejorar el catálogo de compras o la planificación de las compras, disminuir los stocks, mejorar la atención al cliente de manera que no se vendan excesos o no se generen mermas en la actividad que desarrollamos. Trabajar sobre la eficiencia de la logística, tanto interna como externa, la de prestación del servicio, la logística inversa de las devoluciones. Y por último, innovar en el modelo de negocio, es decir, producto, procesos, modelo. Y el modelo fundamentalmente afecta a quienes estamos ofreciendo nuestro producto o servicio, nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos segmentos, cómo lo organizamos, ¿vale? Básicamente una misma organización o diferentes verticales, departamentos o áreas dentro de la empresa y cómo se gana dinero. Innovar en el modelo de negocio significa pensar y reestructurar. Básicamente hay que analizar, bueno, primero hay que conocer muy bien lo que tenemos y después hay que analizar lo que hay. Y es que es imprescindible incorporar esas prácticas de análisis para ver lo que hay, conectándolo con lo que viene en el mercado, con lo que hay ahí fuera. Muchas veces no basta con hacerlo bien internamente, sino que tenemos que hacerlo bien internamente, pero estar preparados para lo que está pasando fuera. Lo que veis en pantalla ahora mismo es una evolución de cómo se han venido definiendo los contextos empresariales en los últimos 75 años prácticamente. Hemos hablado durante muchísimo tiempo de entornos VUCA, mundos complejos, ambiguos, en el que existe mucha incertidumbre, a como ocurrió en el 2020 con la pandemia. Se pasó a un mundo prácticamente caótico en el que no era lineal los cambios, ocurrían sin un orden, sin una premisa, conclusión, que había mucha fragilidad en el tejido empresarial, en el tejido social. Se pasa posteriormente, con los primeros conflictos que ocurrieron en Europa con la invasión de Ucrania y de Rusia, a un contexto llamado tuna, que existe turbulencia, había mucha ambigüedad en los conceptos y había novedades permanentes que modificaban la situación de contexto económico geopolítico. Actualmente, incorporando en lo que recientemente supone la inteligencia artificial para todas las empresas, se viene hablando de entornos Navi, Navi de navegar, anticipar, vitalizar e innovar. Y básicamente todo esto lo que significa es que los gestores empresariales, básicamente las personas que están al cargo o que están al frente de la toma de decisiones, ya no tienen que esperar a ver qué ocurre en el mercado para prepararse y actuar, sino que tienen que estar permanentemente preparados para cuando llegue la tormenta. Se utiliza mucho el símil del patrón de barco, de no sabemos lo que va a pasar, pero tenemos que estar preparados para navegar todas esas incertidumbres, todas esas tormentas que nos encontremos tanto a nivel internacional, a nivel geopolítico, como a nivel nacional, cambios regulatorios, como a nivel regional, modificaciones en el mercado e incluso a los cambios que puedan ocurrir dentro de nuestras propias organizaciones. Y para mí esto es la idea más importante para afrontar cualquier cambio de innovación. Incluso es mucho más importante que todo lo demás que vamos a ver, que es estoy preparado y tengo la capacidad de utilizar todo lo que hay a mi alrededor para asegurarme que mi empresa va a permanecer en el mercado, va a continuar siendo competitiva independientemente de lo que pase. Y para eso, insisto, tenemos que estar fundamentalmente preparados. Cuando hablamos de la necesidad de innovar, nos referimos directamente a esto. ¿Están nuestras empresas adaptadas a estos cambios permanentes de entorno o estamos intentando jugar con unas reglas del juego de hace 15 años que nos marcaban cierta estabilidad en los mercados cuando los planes de negocio se hacían a 5 años, que tenía sentido hacerlo entonces y ahora pues entre 2 y 3 años ya consideramos bueno, pues que se puede quedar obsoleta la proyección en cualquier momento. Pensemos en los clientes, pensemos en el híbrido físico-digital, pensemos en una
tensión permanente de costes al alza. Cualquiera de los que estáis en sala o podéis ver la píldora en diferido, estáis sufriendo incrementos bastante fuertes de costes permanentemente mes tras mes, independientemente de, llevamos con una situación así durante muchísimo tiempo. Así que si dependemos de stocks externos, pues nuestra cuenta de resultados está permanentemente en vilo porque no podemos anticipar con un horizonte de 12 meses cuánto va a ser el margen con el que trabajemos, ¿verdad? Así que es importante identificar si podemos seguir trabajando con esas planificaciones, con esos horizontes de planificación, o tendríamos que pensar en alguna cosa que nos ayude a dar cierta certidumbre al margen que necesitamos para mantener la empresa competitiva. Eso desde la perspectiva de lo que ocurre fuera, pero es que además nuestras actividades ocurren en un territorio bastante particular. Somos un archipiélago, el territorio debería de ser parte del modelo innovador. Es decir, tenemos que asegurarnos que nuestras empresas tienen en cuenta las características que implica el territorio que ocupamos. Esas características de tener una doble base de clientes en muchos de los modelos de negocio que tenemos actualmente, residentes estables y potenciales flujos de visitantes estacionales, que tenemos unas limitaciones logísticas de base contra las que no se puede luchar, hay que incorporarlas, lo que nos hace dependientes de los costes de transporte, de las rutas y de la capacidad de terceros de llegar aquí, y el tener el no poder replicar modelos generalistas del exterior, de otros lugares del mundo, en nuestro territorio por todas esas características de identidad local y de la necesidad de adecuación a estos territorios tan particulares en cuanto a la generación de recursos y de importación de recursos que no generamos aquí. Innovar, como pone en la diapositiva, no es querer ser Amazon, es saber qué podemos hacer aquí y diseñar nuestro modelo en base a los límites con los que estamos trabajando. Para ello, trabajaremos sobre 4 grandes dimensiones y aquí es donde tenemos que empezar a pensar ya individualmente. Empezamos un poco a trabajar en formato taller, aunque no me lo compartáis a través del chat, pero sí, por favor, id pensando en cómo afecta o en ir respondiendo en función de vuestra actividad empresarial, ¿de acuerdo? Así que vamos con estas 4 dimensiones que tenemos que incorporar en el modelo de negocio. Y la primera es la propuesta de valor. La propuesta de valor viene a resumirse algo parecido a por qué te van a elegir a ti y no a la competencia. Básicamente me eligen a mí no a la competencia porque resuelvo un problema o satisfago una necesidad de una manera más eficiente, más barata, más rápida o más sostenible que los demás. O porque por conveniencia le quedo mejor al cliente desde la perspectiva de la accesibilidad o cualquier otra circunstancia. Pero primero tenemos que tener clarísimo qué problema de mercado resolvemos. Insisto, no es problema en el formato de un drama, sino problema en el formato de necesidad. La accesibilidad a alimentación, la accesibilidad a materias primas, lo que corresponda. Cada uno de nosotros en nuestras actividades solucionamos problemas, ¿vale? En modo señor Lobo de Pulp Fiction, todos solucionamos problemas. Así que, ¿cuál es el problema que vosotros solucionáis? Y por qué vuestros clientes os eligen a vosotros. Y ojo, no caigamos en la simplificación de que el precio es el decisor de la compra. No siempre lo es, ¿vale? Hay a veces en el que la seguridad en la prestación del servicio ayuda, otras veces la postventa y otras veces la rapidez o la calidad de la entrega. Entonces, no centremos solo nuestra propuesta de valor en precio, porque como hemos visto, muchos de los precios que vamos a manejar desde nuestra actividad empresarial dependen de circunstancias externas a nosotros, esas condiciones geopolíticas que hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Vale, entonces, eso es lo primerito de todo. Propuesta de valor. ¿Lo tenéis en la cabeza? Sí, pues seguimos. La segunda dimensión sería la arquitectura de los procesos, la arquitectura empresarial y cómo convertimos lo que hacemos en euros. Esos son los procesos, son las
instrucciones que seguimos dentro de nuestra empresa para convertir la prestación del servicio o la venta del producto en euros que van a ser nuestros resultados. Necesitamos saber cómo lo hacemos posible, ¿vale? ¿Cuál es el equipo con el que contamos? ¿Vale? ¿Cuáles son la tipología de proveedores y cómo los elegimos? ¿A través de qué canales compramos y vendemos? ¿Recogemos datos? ¿Qué hacemos con ellos? Y cómo es toda la cadena de valor de la logística y de las operaciones. Básicamente, si compramos, almacenamos, vendemos o compramos y vendemos sin almacenar, cuáles son realmente todas las actividades de la cadena de valor. Porque con eso pasamos a la siguiente dimensión, ¿vale? Que sería la lógica económica. Entonces, un poco por pensar en arquitectura es cómo hago las cosas en mi empresa y con qué recursos cuento. Recursos pueden ser humanos, evidentemente, con qué equipo de personas cuento, y segundo, pueden ser activos de cualquier tipo, tangibles, intangibles. Es importante porque todo eso también tiene consecuencias económicas. Es decir, que independientemente del tamaño de mi empresa, la arquitectura y la definición de los procesos implica un coste para nosotros, un coste o una inversión, dependiendo del momento en el que tengamos que hacer ese desembolso y de lo que vayamos a hacer con ello, ¿verdad? Así que si somos capaces de construir unos procesos, organizarlos en una arquitectura de empresa, de modelo de negocio que permita que los costes en los costes en los que incurro para poder prestar el servicio o vender los productos son inferiores a lo que obtengo de la venta, mi resultado evidentemente va a ser positivo, que es de lo que se trata, de una cuenta de resultados con resultados positivos. Pero ojo, se hace cada vez más necesario, por no decir absolutamente imprescindible o incuestionable, incorporar una cuarta dimensión, que es transversal y por eso aparece en último lugar como soporte de todo lo demás, que es la lógica de la sostenibilidad. Y esta lógica de la sostenibilidad habla fundamentalmente de soluciono un problema y me eligen por un motivo concreto. Lo hago a través de una serie de procesos, de actuaciones dentro de la empresa que tienen unas consecuencias económicas, pero lo hago intentando reducir el daño o los impactos negativos que he estado realizando hasta ahora e intentando generar un impacto positivo tanto en el territorio como en la comunidad. Si ninguna de las capas, si hay alguna de las capas, mejor dicho, que no está bien resuelta, que no es coherente, sobre la que no hemos pensado, el modelo de negocio probablemente no vaya a ser viable en el largo plazo, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué hago y por qué me eligen? ¿Cuánto me cuesta hacerlo? ¿Vale? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cómo hago para generar impacto positivo en el territorio y en las comunidades? Y esto último, que a veces puede sonar como, sí, Belén, la sostenibilidad está muy bien, pero primero vamos a ganar dinero. Solamente como reflexión, independientemente del impacto normativo enorme que está viniendo desde la Unión Europea, que es de obligado cumplimiento para todas las empresas, si bien hay algunas que están obligadas por la propia norma, todos los sistemas de reporting de sostenibilidad, la mayor parte de nosotros vamos a necesitar cumplimentar este impacto de sostenibilidad porque las empresas que sí están obligadas van a terminar obligándonos. Eso por criterio normativo. Pero es que si reflexionamos sobre cómo funciona la economía, nos damos cuenta de que las reglas económicas solamente funcionan cuando hay una sociedad, hay un contexto social alrededor, ¿verdad? Es decir, solamente las comunidades humanas tienen reglas de funcionamiento económico. Y esas comunidades humanas, por eso lo económico está circunscrito a lo social, y las comunidades humanas solo son capaces de sobrevivir en entornos, en ecosistemas, en un territorio que no sea hostil hacia nosotros. Históricamente se ha considerado que el capital natural se podía sustituir. Puedo cortar más árboles, puedo extraer más carbón, pero somos conscientes desde la sostenibilidad consistente en que el capital natural es insustituible y se trata de recursos limitados, que no escasos. Por eso es importante pensar
en la estrategia empresarial desde un concepto de límites, los límites que el medio ambiente y que la sociedad impone a los modelos de negocio, especialmente en territorios tan frágiles como son las islas donde nosotros estamos. Así que pensemos que un modelo de negocio va a ser sostenible cuando puede continuar funcionando a lo largo del tiempo sin agotar ni el entorno ni las personas, manteniendo de manera simultáneamente una economía sana. Para que la economía esté sana, las comunidades tienen que ser estables y estar equilibradas y estar sanas. Y las comunidades solamente pueden estar sanas en ecosistemas que lo permitan. Como conceptos que podemos utilizar en cada uno de sus tres ámbitos de sostenibilidad, desde la perspectiva ambiental, las huellas de carbono y de agua que podamos trabajar, los consumos energéticos que debemos reducir cada vez mayor, la gestión de los residuos, o mejor dicho, la no generación de residuos y la gestión de los que sí se generan, y el impacto sobre la biodiversidad de nuestras actividades debería estar en esta capa de lo ambiental. La generación de empleo estable, de calidad, desarrollando talento local y generando y tejiendo vínculos con el tejido empresarial social nos permitiría tener un negocio, ¿vale?, estable a lo largo del tiempo sin quemar, por decirlo de alguna manera, quemar la tesorería ni agotar a las personas que trabajan en nuestros equipos o degradar el territorio que necesitamos para mantenernos. Solo como dato, que tengamos en cuenta que esos límites ecológicos en islas son mucho más importantes que en cualquier otro territorio. No sé si conocen el concepto o el término de el día de sobrecapacidad de la Tierra. Es aquella fecha en la que el planeta ha consumido la totalidad de los recursos y ha generado residuos a un ritmo superior al que la capacidad de los ecosistemas son capaces de regenerar y absorber. A nivel global, consumimos una media de 1,8 planetas al año. Estos son datos del año 2025. A nivel insular hay varios estudios que no son del todo comparables porque están calculados con diferentes métricas, pero se establece que en Canarias estamos consumiendo una media de entre 10, dicen los estudios más optimistas, a 27 veces, dicen los estudios más pesimistas, nuestra biocapacidad territorial. Es decir, consumimos como un mínimo de 10 veces nuestro territorio. Con lo cual, si cabe, es mucho más importante para nuestras empresas tener en consideración ese impacto ambiental si queremos tener un territorio en el que conseguir mantenernos vendiendo en el corto y en el medio plazo. Porque si no, va a ser realmente difícil. Tenemos que definir qué actividades dejar de hacer y qué actividades hacer para asegurar que este límite físico, biofísico, mejor dicho, o de la biocapacidad, no afecta al crecimiento, o mejor dicho, a la sostenibilidad económica de las empresas. Aquí os dejo una serie de ideas simplemente para hacer una pequeña aproximación a cómo podríamos incorporar esa cuarta dimensión de la sostenibilidad en las diferentes actividades de nuestras empresas. Podemos enfocarlo como un coste más, ¿vale? Cumplimos para no tener sanciones, como un riesgo reputacional. Algunos clientes y administraciones ya priman la compra que es social y ecológicamente sostenible, y como propuesta de valor transversal, es decir, que nos posicionemos unos pasitos por delante al resto. Algunas decisiones de modelo podrían ser cómo reducir la variedad de mi stock para simplificar los costes de gestión, cómo trabajar con precios más estables que garanticen que se puede producir o gestionar desde el territorio, trabajar pensando en los impactos no solamente económicos de los costes laborales de unos horarios extendidos sobre la conciliación o la calidad de vida de los equipos, y bueno, pues trabajar también, por ejemplo, sobre los envases de los diferentes productos que importamos desde islas. Hay que pensar que tenemos que tomar algunas decisiones que, aunque en el corto plazo o en la inmediatez resulte
complejas por el coste que pueden suponer en el corto plazo, pueden generar una sostenibilidad económica en el medio y en el largo plazo porque estamos protegiendo el mercado sobre el que vamos a vender, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda hasta aquí, algo que queráis comentar o participar, alguna aportación. Estoy viendo aquí foro, ¿no? Perfecto. Bueno, pues hasta aquí hemos visto varias cosas. Hemos visto fundamentalmente que tenemos que pensar en la innovación como una actividad transversal e imprescindible que aporta valor a la organización. Que ese aporte de valor tiene que venir de analizar nuestro modelo de negocio y pensar en el contexto externo en el que nos estamos desarrollando económicamente y que tenemos que trabajar sobre 4 grandes perspectivas, incluyendo la sostenibilidad para poder asegurar que los modelos, que las empresas que estamos construyendo y reforzando pueden mantenerse en el mercado a lo largo del tiempo. Eso hasta este punto, pero hemos visto qué es innovación, cómo afecta a nuestro modelo de negocio y qué elementos tengo que incorporar en la receta. Y ahora vamos a ver cómo es el proceso de innovación. Os decía que innovar no es necesariamente construir algo de cero, porque la innovación es solamente una de las fases de un proceso de innovación completo. Realmente prácticamente todos de vosotros seguro que habéis escuchado la I más D más I, y alta, o sea, I mayúscula, D mayúscula, I minúscula. La importancia de la investigación y el desarrollo, después viene la innovación, proviene de que la investigación generalista, ¿vale? O investigación aplicada permite desarrollar nuevos conocimientos. Es decir, simplemente la investigación para intentar encontrar nuevas aplicaciones de materiales o nuevas características de materiales permite después desarrollar esos resultados de la propia investigación, aplicar los conocimientos para mejorar productos o procesos. Es decir, primero se investiga, ¿vale?, sin tener muy claro el para qué, vamos a dejarlo así aunque no es del todo correcto. Segundo, cogemos esos resultados de la investigación y los convertimos en alguna aplicación, en algún caso de uso, y después esas aplicaciones de los conocimientos se integran en el sector empresarial, se introducen en los mercados. Y ahí es donde está la innovación. Incorporamos prácticas de otros sectores que nos permiten tener más productividad, es decir, generar mayores resultados o mantener los mismos resultados para no tener que caer en esa lógica crecentista con menos recursos y mejorar la calidad de vida. Mejores resultados, insisto, no necesariamente tiene que hablarse de más producción, más venta, más crecimiento, sino puede ser también mantener los mismos resultados o aunque sean más bajos, garantizarlos en unos mínimos de suficiencia, que podríamos conversarlos. Eso como proceso de innovación, es decir, I+D previo siempre a la innovación. Y ojo, no necesariamente tenemos que pensar en la investigación y el desarrollo como procesos que vienen del mundo académico o de los centros de investigación de las grandes corporaciones. Podemos innovar en nuestro modelo de negocio implementando soluciones que otras empresas ya hayan introducido, es decir, adoptar innovaciones o bien de otros mercados o bien de otros sectores o bien de nuestros competidores que podamos traernos al respecto. No tenemos que ser los primeros para poder ser innovadores. Una vez sabemos qué es innovar, una vez sabemos qué tenemos que analizar dentro de la empresa para poder conocer cuáles son nuestras constantes vitales y relacionarlas con los ecosistemas, y sabemos cómo es un proceso a grandes rasgos de innovación, vamos a intentar identificar los proyectos que podríamos realizar en nuestras empresas, ¿verdad? Vale, y aquí sí que necesito que pensemos concretamente en cada una de vuestras actividades, ¿vale? En cada una de vuestras empresas y actividades del día a día. Para poder identificar proyectos innovadores, tenemos que identificar primero retos de innovación dentro de la organización.
Cuando hablamos de identificación de retos, no se trata de inventar cosas que se nos ocurran alrededor de una pizarra en blanco. Se trata de identificar retos que den respuesta a síntomas, necesidades que hayamos identificado previamente. Cuando hemos pensado en qué hago, para qué lo hago, cómo afecta a lo económico y cómo afecta a la sostenibilidad, ahí estoy intentando identificar determinados síntomas. Por eso digo de las constantes, hablo de las constantes vitales del negocio. Esas constantes me van a dar un diagnóstico que va a hacer, vendemos cierta cantidad menos, con menos margen, con más tiempo, tenemos una de concentración en clientes o tenemos una dependencia de un determinado proveedor. Esos serían los síntomas que identificamos en nuestra actividad. Entonces, no tenemos que intentar resolver el síntoma, tenemos que resolver la causa. Es decir, yo puedo tardar en vender y entonces me puedo centrar en intentar vender más rápido, pero tengo que saber por qué tardo en vender. Si es porque los procesos de entrega de los clientes son lentos, es decir, tengo que entender el por qué el diagnóstico en sí no me sirve para aplicar un reto, una solución en formato de reto. Entonces, la causa probable, los procesos, que los clientes no tienen disponibilidad económica o han perdido capacidad económica, que los proveedores tardan en prestarme el servicio, que la regulación, la normativa me obliga a tener la mercancía parada en puerto durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, necesito tener claras las causas. Y sobre esas causas ya es donde me hago las preguntas adecuadas para, con las respuestas a esas preguntas, definir el proyecto. ¿Y cuál es la forma correcta o una de las formas correctas de formular un reto de innovación? Pues básicamente centrarnos en cómo podríamos mejorar X, ¿vale? Ese síntoma para un determinado segmento de clientes, reduciendo la causa, ¿vale? ¿Cuál es la limitación? Sin comprometer la condición de viabilidad o la condición de sostenibilidad, ¿vale? Aquí sí que me gustaría, insisto, sé que no vais a poner cámaras, no hace falta, que no vais a contestar, tampoco hace falta, pero a nivel interno, haced una brevísima reflexión, por favor, sobre un síntoma del que os hayáis quejado o hayáis compartido en el último café con otros empresarios del sector o con otras personas que trabajan en vuestro sector y diciendo, es que nos pasa que, puntos suspensivos, como dicen los exámenes de fill the gap, ahí rellenad el huequito, me pasa que, y ahora pensemos, ¿por qué me pasa? ¿Vale? ¿Y cómo podría mejorar esa circunstancia para conseguir un determinado resultado, reduciendo los tiempos de entrega, los costes, etcétera, que hayáis identificado? Venga, os dejo un segundo para que lo podáis, unos segundos para que lo podáis pensar y podemos seguir, ¿vale? Aquí, vale. Yo creo que todos tenemos más o menos ya algo en la cabeza, ¿verdad? El reto es la pregunta, ¿vale? El reto es cómo mejoro para mejorar, para obtener un resultado, ¿vale? Sin perder determinadas características dentro de la organización, ¿vale? Eso es lo fundamental, fundamental con lo que tengo que trabajar. Y para definir ese reto, que igual la pregunta puede quedar un poco en el aire actualmente, ¿vale? Pues os planteo que trabajemos sobre ese concepto de conceptualización del reto de innovación. ¿En qué consiste fundamentalmente? Pues el reto de la conceptualización pasa por estructurar la oportunidad de innovación para resolver este reto, ¿vale? Con un objetivo concreto y focalizándonos exclusivamente en lo que realmente queremos hacer. Seguro que conocéis algún caso de alguna entidad que ha querido incorporar alguna solución de digitalización dentro de su empresa y le ha pasado lo mismo que ocurre con las reformas, que ya que estamos, pues además de este sistema de facturación voy a meter un sistema de
inteligencia artificial que me sirva para, y ya que estamos, pues meto un chatbot en la página web y ya que estamos el chatbot lo conecto, básicamente empezamos a añadir atributos a nuestro plan original sin incorporar en ese plan o en esas incorporaciones todos los impactos transversales que tienen esas tomas de decisiones. Recordemos que independientemente de la mejora, tenemos que aportar valor, o sea, centrarnos siempre en aportar un valor económico, aportación valor socioambiental y aportar valor dentro de la propia organización, ¿de acuerdo? Así que pensamos en un problema, en una necesidad, en una ineficiencia, ¿vale? Pensamos en quiénes tienen el impacto, quiénes reciben ese impacto, nuestro segmento de clientes, ¿vale? Si hay un público adicional porque sea administración pública, por ejemplo, o, y esto también es importante, si es cliente interno, porque no solamente tenemos que innovar hacia afuera, a veces también tenemos que pensar en cómo estamos haciendo las cosas a nivel interno para que resulte más eficiente la prestación del servicio o los procesos de venta a nivel externo. ¿Cuántos de nosotros no hemos intentado vender más sin tener dentro la capacidad de asumir todas las actividades que implican esas ventas de más? ¿O cuántos de nosotros no hemos implementado un sistema de seguimiento o de documentar la información de la venta, intentando pues incrementar el volumen sin hacer un incremento o una adecuación de las capacidades internas de la empresa para poder desarrollar esa actividad? Es decir, que está muy bien que pensemos en vender más, en vender a más clientes, pero tenemos que acompañar el crecimiento o esa planificación de manera paralela a nuestras capacidades. Al igual que un caracol va creciendo, va haciendo su concha según va creciendo su cuerpo, es imprescindible que vayamos haciendo un desarrollo incremental de nuestras capacidades de empresa para poder asumir nuevos productos, nuevos servicios, nuevos mercados, solucionando nuevos problemas, nuevas necesidades o ineficiencias que vayamos detectando. Una vez tenemos claro este apartado, problema, necesidad, ineficiencia, y quiénes la tienen, es decir, lo que he detectado y en quién afecta respecto a este beneficiario de la pregunta de la formulación del reto, ¿qué puedo mejorar? Resultado para beneficiario, sean estos dos apartados, problema, necesidad, ineficiencia, segmento de clientes, público objetivo externo o cliente interno, ¿vale? Lo siguiente es, me tengo que basar en las innovaciones o los desarrollos que ya hay en el mercado, que pueden ser resultados de investigaciones. No sé si estáis alguno conectado de alguna manera formal o informal a las oficinas de transferencia o los departamentos de transferencia de conocimiento de las universidades de La Laguna o de la Fundación o de la Universidad de Las Palmas. Ahí hay un montón de grupos de investigación que están desarrollando potenciales soluciones no solo en el ámbito puramente científico, sino también en el ámbito del desarrollo de software y de la investigación social. Es decir, que hay mucha información académica esperando a ser utilizada. Entonces, cuando hablamos de resultados de investigación, puede ser esos resultados que están a la espera de ser transferidos al mercado, al ámbito económico, al ámbito empresarial. Podemos basarnos en soluciones previas. Y soluciones previas no significa en nuevas soluciones. Es posible que haya alguna solución tecnológica o algún modelo de negocio, algún material, algún uso de un material que se haya adoptado previamente y que no se haya desarrollado o no se haya consolidado porque llegó en su momento de una manera muy temprana al mercado. Por ejemplo, reutilización de materiales, etcétera, pueden ser soluciones que hoy tengan sentido, pero que si se desarrollaron hace un determinado periodo de años importante, pues es posible que en aquel momento no tuvieran salida comercial y en este momento sí lo tiene por el contexto propiamente del mercado. Tenemos que conocer también las tecnologías habilitadoras. ¿Y esto qué significa? Podemos oír hablar de la IA, pero si no sabemos lo que la inteligencia artificial puede hacer por nuestro negocio, de poco nos sirve pensar en inteligencia artificial. Nos podemos apoyar en la tecnología siempre y cuando sepamos lo que la tecnología puede hacer por nosotros.
Y tenemos que, si no directamente, sí podríamos hacerlo de una manera indirecta o por lo menos realizar o apoyarnos en otras fuentes de conocimiento para entender qué es lo que hay fuera, qué están utilizando las empresas del sector o las empresas del territorio para solucionar sus necesidades y qué usos están haciendo de diferentes tecnologías. Que no significa, insisto, que tengamos que ponernos todos a programar ni que tengamos que tener todos servidores propios en nuestras empresas. Significa que tengo que saber que existen tecnologías para recoger directamente las facturas, los datos de la facturación en mi sistema informático y que existen tecnologías para hacer una predicción de la demanda para poder hacer las compras de una manera más eficiente. Que existen tecnologías que me van a permitir establecer escenarios de riesgo o planes de actuación ante crisis momentáneas. Tengo que entender qué tipo de actividades puedo desarrollar apoyándome en la tecnología, porque si no, es posible que no se me ocurran problemas que son realmente solucionables. Cuando pienso en las dificultades de mi empresa, a veces damos por sentado que es que eso no lo voy a poder modificar porque es que eso es así, si no sé que existe alguna tecnología que lo permita. Algo tan rápido como eh, trabajar con la inteligencia artificial que tiene ahora Gemini con Google, el correo electrónico de la suite de Google. No sé cuántos de vosotros tenéis correo electrónico del Workplace de pago. Tenéis directamente integrado en la bandeja de correo electrónico un buscador al que le podéis hacer preguntas sobre todo vuestro corpus de correos electrónicos. Es decir, ahí podríamos obtener muchísima información sobre la mayor cantidad de correos electrónicos que obtengo sobre un determinado tema, sin tener que hacer grandes inversiones en analizar las casuísticas que tiene vuestra bandeja de entrada, por ejemplo, ¿vale? Y para poder hacer esto, pues tengo que leer, tengo que investigar, tengo que tener cierta vigilancia de las tecnologías actuales y de las aplicaciones, eso que llamamos los modelos de negocio apoyados en esas nuevas tecnologías. También tengo que conocer, tengo que investigar al respecto de los modelos de negocio de mis competidores y de otras empresas. Es decir, no necesariamente tengo que mantener la actividad como la estoy manteniendo actualmente. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que se dedica a vender un determinado producto. Tengo un taller mecánico y me dedico a cambiar baterías de vehículos. Cobro cada vez que cambio la batería de un vehículo, por ejemplo. Imaginaros que ese servicio se pudiera se pudiera con todas las comillas del mundo, ¿vale? En un renting de batería. Básicamente que tú pagas una determinada cantidad y cuando hay algún fallo, bueno, pues se convierte en un cambio directamente sin tener que desembolsar por una nueva. Una prestación que se convierta en pago por uso también puede ser un cambio de modelo de negocio. Una prestación a través de Internet que incorpora o a través de un soporte digital que incorpora una interacción física puede ser también un nuevo modelo de negocio, una nueva línea de ingresos que podemos trabajar con ella, ¿vale? Y por último, los aprendizajes de mi organización, porque todos en mayor o en menor medida nos hemos equivocado alguna vez a lo largo del tiempo en el que hemos estado trabajando en nuestra empresa, ¿verdad? Hemos cometido errores. Y los aprendizajes son fundamentalmente eso. ¿Qué cosas hemos hecho en el pasado que no han funcionado y por qué no han funcionado? Y también aprender de los éxitos, por supuesto. ¿Qué cosas han funcionado que hemos utilizado en el pasado y por qué han funcionado? Es decir, ¿dónde está de verdad el valor de las inversiones, tanto en tiempo como en recursos que hemos hecho a lo largo del tiempo? Y eso, para poder apoyarnos en ellos, tenemos que documentarlos, ¿verdad? Si no tenemos documentadas las iniciativas del pasado y cuáles han sido sus resultados y no les hemos dedicado tiempo a averiguar qué es lo que ha pasado y por qué,
pues va a ser muy complicado que nos podamos apoyar en ello. Así que todos aquellos y aquellas que no tengáis ahora mismo documentados las iniciativas que habéis desarrollado en el pasado, el resultado esperado, el resultado real y un análisis de por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, os animo a que desde ahora vayáis utilizando pues, los sistemas que tengáis incorporados en vuestras organizaciones para poder desarrollar ese conocimiento, para documentar realmente ese know-how, no solamente sobre lo que es el modelo de negocio actual, sino todos los intentos pasados que habéis realizado para poder modificarlo, para poder hacerlo más eficiente. Esos aprendizajes son, la verdad, la base de todo lo que podéis empezar a trabajar cuando estamos hablando de la definición de ese potencial, de esa potencial oportunidad de innovación dentro de nuestros modelos de negocio. E insisto, un proyecto de innovación no necesariamente tiene que ser algo que tengamos que lanzar una nota de prensa para salir en la televisión canaria. Un proceso de innovación lo consideramos como tal cuando está aportando valor. Y aportar valor es en positivo, aporta, incrementa algo, y en negativo reduce costes, reduce impactos negativos, ¿vale? Mejora la eficiencia desde la perspectiva que consideremos. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que queréis comentar? ¿No? Vale, pues avanzo un poquito más sobre el campo de los segmentos de clientes, que es algo sobre lo que a veces suele, bueno, pues suele haber alguna dificultad, sobre todo desde los ámbitos de gestión, porque intentamos pensar en los clientes como aquellos a los que les vendemos. Y es real desde la perspectiva económica, pero no es real desde la perspectiva de la operativa. Recordad que aquí os hablaba directamente de la importancia que tenía se me ha ido aquí, perdón, de la operativa. ¿Vale? Dentro de las dimensiones del modelo de negocio tenemos que trabajar sobre equipo, proveedores, canales, datos, operaciones. Básicamente todo lo que hay dentro de la empresa, ¿verdad? Vale, pues si yo estoy trabajando dentro de todo lo que hay en la empresa, lo estoy prestando a determinados tipos de clientes y no todos me compran lo mismo porque no todos buscan lo mismo. Cuando os he planteado qué problema, necesidad estáis resolviendo y por qué os eligen a vosotros, la pregunta era un poco trampa, porque no todos vuestros clientes buscan lo mismo ni os eligen por lo mismo. Lo mismo que cuando volamos en un avión y compramos el billete, no todo el mundo busca lo mismo. Hay personas que necesitan facturar el equipaje, hay otras personas que necesitan seleccionar el asiento, aunque el producto principal sea el mismo, ¿vale? En vuestras empresas también ocurre lo mismo. Cada segmento de clientes con el que estéis trabajando tiene necesidades diferentes y por tanto va a aportar valor distinto porque la prestación del servicio, la venta del producto no tiene nada que ver en unos con otros. Cada segmento de cliente, cada tipología de cliente tiene que unas necesidades que nosotros como empresa nos suponen trabajos diferentes. Vamos a decir trabajos así también entre comillas porque son las actividades que nos llevan a satisfacer las necesidades o solucionar los problemas. En ocasiones será un proceso automatizado, en otras ocasiones tendremos que vender un producto específico, ¿vale? Cada uno de esos segmentos de clientes nos va a obligar a hacer una actividad distinta. Así que tendremos que mapear de manera diferenciada cada uno de esos segmentos de clientes, tipologías de clientes o grupos de clientes distintos a los que nos estamos dirigiendo. Especialmente relevante para aquellos que vendéis tanto a administraciones públicas como a empresas como a particulares. Es decir, no todos, cada uno de esos clientes, de esos grandes grupos de clientes, tienen necesidades diferentes, aunque el producto que compren o el servicio que le prestemos sea exactamente el mismo. Una administración pública va a contratarnos con unas limitaciones por la ley de contratación pública, ¿vale? Es decir, no vamos a poder venderle todo lo que queramos cuando queramos, sino nos tenemos que adecuar muy mucho a los horarios, a los plazos de la contratación y vamos a tener que trabajar, bueno, pues de manera adaptar nuestro trabajo
a sus formas de contratación, ¿vale? Eso es una limitación clarísima, con lo cual nuestro portfolio de productos y servicios, nuestra forma de trabajarlo debería de ser diferente. Clientes particulares versus empresas, lo clave vamos a encontrar aquí va a ser los gastos, los costes, las formas de cobro de cada uno de ellos. Es decir, los particulares evidentemente van a pagarme prácticamente al contado, mientras que las empresas van a tener una serie eh, de plazos hasta que consigo tener el dinero en mi cuenta. Así que no vamos a trabajar de la misma manera para una empresa que para un particular, porque no supone el mismo impacto en mi cuenta de resultados y no supone sobre todo el mismo impacto en mi flujo de caja. Para algunas cosas necesito tener el dinero en la cuenta, los particulares que me van pagando poco a poco, y las empresas van a generarme unas necesidades de financiación que no voy a tener exactamente igual que en ese segmento de cliente particular. Eh, una vez tenemos esto, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que queráis comentar? ¿Lo tenemos más o menos? ¿No veo dudas? Vale, pues pasamos a la siguiente fase, ¿vale? Como habéis visto aquí, teníamos que trabajar, perdón, con estas 4 dimensiones de modelo de negocio. Pensad en estas 4 dimensiones y hemos conceptualizado las ideas claramente, ¿vale? De los bloques de con qué trabajo, ¿vale? A quién le hago los trabajos, con qué herramientas me apoyo aquí, ¿vale? Y la definición de la pregunta reto. Y esta definición de pregunta reto me hace pasar a la primera respuesta, que es lo que vamos a llamar como ideación. Esa primera respuesta me ayuda a definir qué productos, qué servicios, qué procesos, qué mercados son aquellos en los que me voy a mover fundamentalmente. Cuando hablo de ideación, hablo de respuesta en formato producto, servicio, proceso de las necesidades de las que estoy identificando. Aquí, por ejemplo, si yo identifico un problema de un determinado segmento de clientes, ¿vale? Puedo apoyarme en los resultados de la investigación, las soluciones, etcétera, y va a tener un formato de o bien proceso, o bien producto, o bien un acceso a un nuevo mercado. ¿Vale? A eso es a lo que me refiero con la conceptualización del problema en formato de ideación. Cuando he identificado que la mejor solución para un determinado problema o necesidad de mercado es un nuevo producto o una modificación en el producto que estoy prestando, apoyándome en tecnología, prototipándolo desde el punto de vista del desarrollo, etcétera. Cuando he identificado que la conceptualización se materializa en el acceso a un nuevo mercado, con lo cual necesito canales de acceso a los públicos que hay en esos nuevos mercados, ya tengo las bases para desarrollar lo que definimos como MVP, que no es Most Value Player, sino producto mínimo viable. Este producto mínimo viable lo que me permite es definir al menor coste posible si esta hipótesis de la potencial solución que tengo en mi cabeza con las herramientas con las que he trabajado mejor, con el conocimiento que he involucrado en ese desarrollo, ¿vale? ¿Tiene sentido en el mercado o no? ¿Y esto qué significa? Claro, yo puedo decir que para poder atender a mis clientes voy a desarrollar un chatbot basado en WhatsApp, incorporándolo en mi página web. Y por tanto, pues voy a desarrollar una solución, me voy a gastar en torno a entre los 20 y los 30.000 euros en incorporar una página web de condiciones, ¿vale? Y si después ningún cliente me escribe por la página web, ¿para qué estoy incorporando esa mejora en el canal, en ese proceso de atención al cliente? Es decir, es una inversión que no va a tener retorno. Porque que haya clientes de otras empresas más grandes, en otros mercados más digitales, que utilicen el WhatsApp web no significa que mis clientes lo vayan a hacer. Lo ideal sería entonces identificar alguna forma de probar ese piloto o un piloto sobre determinado segmento de clientes o sobre un número aleatorio de clientes
que me dé información para saber si la inversión que tengo que hacer, ¿vale? Ese dinero que tengo que invertir en desarrollar esa solución, va a tener retorno o no va a tener retorno con lo que consigo con esa inversión. Es decir, voy a vender lo que tengo que vender a través del canal web con ese chatbot de forma que me compense lo que he invertido en desarrollarlo. Si es sí, sigo adelante. Si es no, no sigo adelante. Pero como no puedo invertirlo todo, el MVP me soluciona esa incertidumbre de la viabilidad. El MVP se llama mínimo producto viable porque M de mínimo significa que es el mínimo desarrollo posible para poder conseguir el resultado, ¿vale? El producto significa que tiene que ser un producto similar a lo que voy a proponer finalmente, al desarrollo final que voy a proponer. Es decir, si no lo tengo, no voy a poder mostrar nada y necesito tener la capacidad de recoger las primeras métricas, es decir, el primer nivel de desempeño de esa solución que estoy desarrollando. Y viabilidad significa que voy a poder escalarlo, es decir, que bien utilizando la misma base de conocimiento que he utilizado para ese mínimo producto viable, para ese MVP, voy a poder evolucionarlo o voy a poder aprovechar ese conocimiento para desarrollar el producto definitivo. ¿Y cuáles son los test o las pruebas que tiene que pasar este MVP? Para mí existen 4 validaciones clave que tiene que pasar cualquier producto mínimo viable. Y el primero es una validación técnica, que es básicamente si somos capaces de desarrollar esa solución con la actual madurez tecnológica, por ejemplo, tanto desde el punto de vista del desempeño de mi arquitectura tecnológica o de la madurez en el uso de la tecnología de mi plantilla, por ejemplo, que también es relevante para poder mantenerlo en funcionamiento. Es decir, si no tengo capacidad para conectar la web con mi sistema de ventas, con mi sistema de compras y con el seguimiento logístico, pues igual no tiene mucho sentido poner un chatbot que me pida a los clientes información sobre el seguimiento de su pedido. ¿Cierto, verdad? La primera parte sería esa validación técnica. La segunda parte sería la validación de mercado. Y básicamente es saber cuántos clientes van a utilizar esa solución. Clientes, y aquí hago un asterisquito, hacemos un apunte. Cuando hablamos de clientes, no solamente estamos hablando del cliente externo, estamos hablando del cliente al que esté dirigida la solución. Y ya hemos dicho que podemos orientar la solución a cliente, ¿vale? A vertical de cualquier actividad que estemos realizando y también a cliente interno, es decir, nuestros equipos de trabajo, las comunicaciones entre los distintos departamentos. Cliente es cliente tanto externo como interno, porque también tenemos que pensar en esa mejora a nivel interna de capacidades para poder continuar manteniendo el modelo lo más sostenible posible. Así que hemos validado técnicamente, es decir, este MVP tiene que permitirme verificar que el resto de la empresa o el resto de los procesos involucrados están a la altura y pueden absorber el resultado, ¿vale? A nivel mercado que se va a utilizar y a nivel negocio que va a ser rentable, es decir, que voy a poder recuperar la inversión. Y el recuperar la inversión también va a depender de lo que ustedes necesiten o hayan planificado. Básicamente, puedo recuperar la inversión un 50%, porque lo que estoy ganando es capacidad operativa. Puedo querer recuperar la inversión más obtener un beneficio, es decir, que tengo que conseguir incrementar las ventas a través de ese canal. O puedo simplemente no querer recuperar la inversión porque lo que necesito es mantenerme a la altura de mis competidores para no quedarme fuera en el mercado, que también puede ser una necesidad que tengo que cubrir sí o sí para poder trabajar en mi empresa. Así que teniendo en consideración la validación técnica, la validación de mercado y la validación de negocio, solo me faltaría incorporar la validación del equipo. Y significa que tenga capacidad desde el punto de vista de organización empresarial de asumir las nuevas funciones, la carga de trabajo y la tipología de la carga de trabajo que va a implicar esta incorporación de proceso nuevo, de producto mínimo viable o de desarrollo de nuevas soluciones, tanto a nivel técnico, mercado, negocio, y que afecten a productos, servicios, procesos o nuevos accesos a mercado.
Es decir, que cuando estamos hablando de ideación, no solamente estoy dibujando una solución con una pizarra y composite de colores, estoy definiendo el plan de viabilidad de esa solución a ese problema, a ese reto que he identificado en la fase anterior. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que queráis plantear o comentar? ¿Vamos bien? También podéis poner reacciones. ¿Eh? Vale, no te preocupes, eso no va a quedar grabado. Muy bien, gracias, Nuria. Ok, vale. Pues entonces seguimos. Esa es una buena reacción también, Miguel Ángel. Vale, entonces, hemos visto que por hacer un paso de las tareas que os estoy encargando, aunque no estoy segura del todo de que me vais a hacer caso, ¿vale? Hasta ahora hemos intentado identificar algún reto dentro de nuestra organización después de haber mapeado o identificado cuáles son los procesos con los que funciona mi empresa en esas 4 dimensiones. Hemos conectado con el mundo exterior, ¿vale? ¿Cuáles son esos cambios? Hemos visto que las organizaciones no tienen que estar solo preparadas para el cambio, sino que tienen que estar preparadas para la intervención ante los cambios, por la velocidad en la que están ocurriendo actualmente. Hemos visto que la propia formulación del reto de innovación pasa por identificar problemas y causas probables, que no necesariamente tienen que ser las definitivas. Y una vez tenemos los síntomas o los problemas y las causas probables, definimos el reto. Y para definir ese reto hablamos de la fase de conceptualización, en las que trabajamos con lo que tenemos, ¿vale? Con quienes sufren o van a ser destinatarios de la solución y con el problema generado, siempre desde una aportación de valor transversal en lo económico, en lo socioambiental y desde el punto de vista interno de la organización. Que una vez que tenemos esa conceptualización del qué está pasando y qué podemos hacer, lo definimos como una solución en cualquiera de estas verticales, producto, servicio, proceso o mercado. Y esto lo vamos a intentar construir en algo que podamos llevar al mercado para validar, es decir, para aprender si estas soluciones con este conocimiento que tenemos aquí realmente están aportando valor al problema, necesidad o ineficiencia que hemos identificado. Y para poder definir ese producto mínimo viable necesitamos ya cierta financiación, ¿vale? Ahora hablaremos de financiación, aunque nos profundizaremos en el próximo día, y trabajaremos con esas primeras métricas, esos primeros resultados de las 3 validaciones: técnica, puedo hacerlo y la organización tiene capacidades para ello; mercado, el cliente lo utiliza; y negocio, cuál es el margen de retorno que me he propuesto como objetivo para esa innovación. Sin esto, el proyecto queda muy en el aire, con lo cual, como veis, hay que trabajar desde la perspectiva de la ejecución en la innovación, pero también en la planificación de qué es el retorno que quiero obtener, que espero obtener para poder trabajar con ello. Cuando hablamos del mapa de procesos, aquí os hemos trabajado aquí en esta necesidad, cliente interno, cliente externo, público objetivo y de dónde voy a trabajar, ¿vale? Podemos trabajar sobre lo que denominaríamos un mapa de procesos del modelo de negocio. Y este mapa de procesos me permite fundamentalmente trabajar desde 3 perspectivas, aunque luego va a haber una cuarta transversal que os imagináis que va a ser la de la sostenibilidad. Este mapa de procesos me permite orientar la empresa desde 3 visiones, como si me pusiera unas gafas diferentes para ver la empresa, para ver el modelo desde la orientación del cliente, ¿vale? Es decir, qué es lo que aporta al cliente, si me permite mejorar la captación, mejorar la experiencia de venta en tienda o online, el proceso en sí de la compra, la conversión, para poder utilizar el concepto correcto, la atención en la postventa y la repetición de las compras por parte de esos clientes, la fidelización. No sé si todos tenéis
más o menos identificados en vuestros modelos de negocio la importancia de tener clarísimos cómo llegamos al cliente, qué parte de nuestras actividades diarias están directamente relacionados con la parte externa del modelo de negocio. Por otro lado, tengo que asegurarme de cuáles son la parte interna del modelo de negocio, que es mi back office, el back operativo. Es decir, cada actuación hacia afuera tiene consecuencias dentro. Un correo electrónico tiene que ser respondido por alguien. Una factura de compra tiene que ser procesada por alguien y pagada por alguien. Una factura de venta tiene que ser emitida y conciliada por alguien. Y así para todos los procesos de la empresa, incluido el marketing. La comunicación tiene que ser definida para llegar a algún tipo de cliente y tiene que ser pensada y medida para llegar a esos clientes y saber lo mismo que estábamos intentando definir aquí en el negocio, cuál es el retorno de las actividades de ese producto mínimo viable, de ese proyecto de innovación con el que estamos trabajando. Cuando estoy trabajando sobre las distintas operaciones a nivel interno de la empresa, tengo que analizar el impacto económico financiero, básicamente el back office de la propia operación. Y aquí es donde entra la verdadera dificultad de todos los procesos, porque innovar consume caja, como quien dice. Básicamente, innovar no es que sea caro, es que nada garantiza que un proceso de innovación obtenga los resultados que estamos esperando desde el minuto cero. Tenemos que considerar que un proceso de innovación desde el minuto cero debe de afrontarse con un presupuesto cerrado, que entendamos que se trata de una cantidad que estamos incorporando en el flujo de innovación para validar potenciales soluciones. Así que cuando estamos en esta parte de la validación de negocio dentro del MVP, el resultado de esta fase no debería de medirse por el resultado económico que obtiene, sino por el resultado de la información que hemos obtenido. Y esto es súper importante, porque la mayor parte de los departamentos de innovación de las empresas se ven obligados a presentar o a devolver resultados que obligan a que las empresas no experimenten o no arriesguen lo suficiente con los procesos con los que están trabajando. Básicamente, que no se atrevan a utilizar esta información interna porque la conceptualización no va a devolver un producto o un proyecto cerrado que retorne en inversión. Esto no significa que tengamos que trabajar con nuestras empresas como si no nos importaran los resultados. Lo que significa es que tenemos que asegurar que el proceso de ideación, el propio proceso de ideación ya tiene un coste. Al igual que en otros departamentos, pues me lo invento en recursos humanos, el team building anual, la comida de Navidad, la partida para la cafetería, cualquier gasto que se os ocurra o cualquier partida no directamente retornable que tengamos en una organización implica un gasto al que no le puedo repercutir, no le puedo medir directamente un retorno, con la innovación ocurre lo mismo. No todos los MVPs van a terminar convirtiéndose en innovación. Precisamente ahí está el poder del producto mínimo viable, que me permite hacer cierta inversión minimizando el riesgo de pérdida que pueda tener esa actividad. Así que cuando pienso perdón, ¿qué me pasa por aquí? Cuando pienso en el impacto económico financiero de todas las actividades de la innovación, tengo que analizar el impacto económico de ese MVP también desde la perspectiva económica de cómo va a afectar al resto de la organización. Porque puede que incorporar un canal de comunicación con el cliente a través de web mejore el volumen de las ventas. Pero como comentaba antes, si ese volumen no tiene capacidad de ser absorbido por el personal actual o por el sistema actual y voy a tener que pagar horas extraordinarias, por ejemplo, pues quizás, aunque el propio MVP desde el punto de vista de negocio tenga un retorno
o me garantice un retorno que permita dar los siguientes pasitos para implementarlo de manera definitiva, quizás el resultado que va a tener a nivel de la organización de todos los procesos que están involucrados en esta toma de decisión desaconseje continuar hacia adelante. No sé si me vais siguiendo, si me vais explicando más o menos con claridad, si me seguís. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a ver, por un lado, el proceso de la innovación, MVP y sus propias métricas, ¿vale? Y por otro lado, cómo convierto este producto mínimo, esta prueba, este testeo, en esa validación que me va a permitir convertirlo en un proyecto real dentro de la empresa. Una cosa es el presupuesto para la propia validación, para ese propio proceso de la innovación de hacia el reto. Esta parte, por decirlo de alguna forma, está más centrada en la respuesta al reto y darle una respuesta rápida a esa necesidad que hemos identificado. Y por otro lado está, he ido hacia atrás en lugar de hacia adelante, ¿vale? Y por otro lado está el cómo convierto ese producto, ese testeo que he hecho en un proyecto para poder vender en el mercado o para poder incorporarlo dentro de la organización. También tiene costes, ¿vale? Aquí es donde entran todas las vías de financiación de la innovación, pero lo más importante es que no voy a poder evolucionar esa solución si no tengo resultados demostrables, es decir, métricas, ¿vale? Que me apoyen los objetivos iniciales que teníamos. Así que volviendo hacia atrás, la innovación no es solamente tirar hacia adelante, sino identificar qué problema, qué necesidad o qué ineficiencia quiero solucionar o necesito solucionar aportando valor en estos tres ámbitos. Y este objetivo, que todavía no hemos conceptualizado, pero deberíamos de tenerlo ya por lo menos en formato borrador, es lo que me va a permitir identificar si con esos resultados provisionales del producto mínimo viable y de esas primeras validaciones, gastándome el presupuesto que tenía para la fase de ideación, que habitualmente es presupuesto interno de la organización, me permite escalarlo, ¿vale? Desarrollarlo en función de lo que he aprendido de todas estas validaciones. Y ahora os pongo algún ejemplo, ¿vale? Para poder desarrollarlo como solución real y contratar para vender en el mercado o incorporarlo como buena práctica. Así que métricas para permitirme tomar decisiones, resultados para defender la financiación que necesito para poder llevarla a mercado. ¿Dudas hasta aquí? No sé si voy muy rápido, voy muy lento, si se me va siguiendo más o menos, si estoy aportando valor o me estoy quedando con el concepto. Gracias. Ok, venga, pues seguimos. Ok, vale, esperen aquí. Me había una intervención. Vale. Intención de la fase posterior a la validación es el go to market, que dicen los consultores en inglés, o básicamente es la transferencia real al modelo de negocio de la solución al reto planteado. Pensar que esto estamos hablando siempre de formato reto de innovación interno de la empresa, apoyándome en los diferentes conocimientos que tenemos. Y claro, esta parte de validación, ¿en qué consiste? ¿Vale? Es decir, esta validación técnica de mercado, de negocio y de la validación interna del equipo, ¿en qué consiste y qué puedo conseguir como tal? Aunque no sea directamente aplicable a la totalidad de los modelos de negocio que estáis ahora en sala o por el sector al que nos estamos dirigiendo, quiero simplemente que sepáis, aunque seguro que muchísimos de vosotros ya lo habéis visto en otros foros, que existen metodologías que están especializadas en identificar cómo validar una idea de negocio, cómo validar una potencial solución minimizando los costes o la inversión de esa validación.
o lo que es lo mismo, minimizando el presupuesto que vamos a pedirle a la empresa para desarrollar esa validación. Algunas de las técnicas más conocidas de propia validación del modelo de un modelo de negocio o de un MVP son, bueno, a nivel inspiracional he puesto algunas imágenes que no son del todo representativas, alguna da un poco de miedo, me estoy dando cuenta, ese arlequín que hay ahí al fondo, pero ese arlequín, por ejemplo, intenta mostrar una técnica de validación que se llama el mago de Oz. Básicamente significa que podemos intentar validar ciertos desarrollos de nuestra actividad sin tener que tener el desarrollo 100%. Pongo un ejemplo. Podemos simular que tenemos un chatbot automatizado 100% en nuestra página web respondiendo a un WhatsApp web con un operador físico, una persona física detrás. Insisto, simulando que lo tenemos automatizado y que cuando el cliente lo necesite va a poder escalarlo a un humano. Es decir, que podemos simular que tenemos hechas automatizaciones que no tenemos hechas antes de ejecutarlas. Porque si el cliente no se siente cómodo por el motivo que sea con esa respuesta, pues nos estamos ahorrando todo el coste de desarrollo. Se llama Mago de Oz porque hay alguien que mueve los hilos detrás del guión como en la historia original y puede ser basado en prácticamente cualquier plan de negocio. Podemos validar eso, la atención automatizada o la atención digitalizada con un operador detrás. Podemos simular también que el cliente está construyendo un paquete de servicios de manera automatizada según sus necesidades cuando realmente hay alguien detrás que lo está desarrollando. ¿Vale? Básicamente se puede trabajar de diferentes formas siempre que nos podamos apoyar en lo que ya tenemos y no implique un desarrollo nuevo. Solamente va a ser útil si somos capaces de medir la satisfacción o la vinculación o el engagement que va a tener nuestro cliente cuando está recibiendo la prestación del servicio. Es decir, de poco me sirve responder preguntas en el chat del WhatsApp web de mi página web con mis clientes si luego no documento esos resultados, los tiempos de interacción, es decir, si no consigo métricas para aprender. Recuerden aquí que hablamos siempre de aprendizaje validado en el mundo real y eso se tiene que basar en datos, ¿vale? Y en cómo interpretamos esos datos en formato métrica, ¿de acuerdo? Algunas otras acciones que podemos trabajar, el relabeling o reetiquetado, básicamente, que significa que podemos aprovechar soluciones que ya tienen terceros y utilizarlos a los puros efectos de la validación como marca propia. Pues imaginad que tenemos una actividad que implica utilizar un calendario de actividades o apuntarse en un determinado calendario de actividades, pues en lugar de hacer un desarrollo propio conectado a mi CRM de clientes, pues puedo tener una licencia con un tercero y lo pongo en mi página web, una empresa o cualquier solución de software que permita trabajar, por decirlo de alguna manera, como marca, como tercera, como marca blanca dentro de la actividad que requiera, ¿vale? ¿Alguna actividad adicional que podríamos hacer? Se llama Pinocho, otra técnica de prototipado en el que realmente construyo un piloto que no funciona, pero que lo muestro como si realmente existiera porque simula el funcionamiento como tal. Está sobre todo pensado para prototipado de productos más que de servicios. Es ofrecer un poco la funcionalidad, o sea, sin funcionalidad, la apariencia, peso, etcétera, que pueda tener un producto en el mercado sin necesidad de haberlo desarrollado. Más interesante resulta el test de humo, el smoke test, que es algo que se utiliza fundamentalmente para simular la respuesta de un segmento de clientes, de nuestros clientes, ante la oferta de un nuevo producto o servicio sin que tengamos que haberlo desarrollado completamente. ¿Y esto qué significa? Pues imaginaros que quiero tengo un restaurante, quiero incorporar un plato nuevo en la carta, ¿vale? Y no quiero gastarme el dinero que implica poner un determinado ingrediente muy caro. Pues imagina que quiero hacer una ensalada de aguacate con aguacate, así, y con piña de hierro, y con aceite de oliva. Pues todos los ingredientes son como súper premium en el mercado en función de la época del año, ¿vale?
¿Cómo puedo saber, sin gastarme dinero en comprar los aguacates y construir las ensaladas de turno, si los clientes me lo van a comprar o no me lo van a comprar? Pues básicamente podría utilizar la carta en sí para detectar cuántas personas se interesan por ese plato. Algo tan sencillo como eso. No tengo que tener el plato disponible. Puedo simplemente ofrecerlo y detectar las personas que lo quieren comprar. Y eso mismo ocurre, por ejemplo, con los productos digitales. Una suscripción durante un determinado periodo de tiempo para mis servicios. Puedo recoger la información de los clientes y, sin embargo, no tener el producto desarrollado. Y eso no pasa nada. Ninguno os habéis ido de ningún restaurante porque os han dicho que se habían quedado sin un determinado ingrediente, pues se les había acabado un determinado plato, ¿verdad? Que eso no ha ocurrido. Pues si a nosotros lo aguantamos, nuestros clientes también lo van a aguantar. Seguro que os habéis apuntado alguna vez a algún curso de formación que finalmente se ha cancelado la sesión. ¿Por qué? Pues porque igual no han alcanzado el mínimo número de alumnos que necesitan para hacerlo rentable, o igual porque posteriormente desarrollan el contenido del temario que no estaba disponible en aquel momento. También puede ser que estoy ofreciendo una preventa de un producto sin desembolso para saber si va a haber o no va a haber demanda de un determinado producto. Aquellos que compréis ropa en online, Inditex, Zara o las empresas del grupo Inditex de turno, cuando aparece una prenda de ropa como coming soon, significa que no la tienen producida todavía. Dependiendo de las demandas que vaya a tener cuando clicamos, se hace una predicción, una previsión de la producción. Es decir, no se produce y luego se vende, sino determinados productos que no tienen claro que vayan a tener toda la salida que tendría que tener, aseguran una base mínima de demanda y después se manda a producir. No deja de ser un test de humo, porque a veces ese próximamente nunca se convierte en el producto real, se queda entre medias, se queda en el medio, o sea, se queda ahí parado. Pues nosotros no tenemos por qué construir de verdad el 100% de los productos. Y si veis, de momento lo que os acabo de contar cumple perfectamente con las 3 validaciones. Bueno, la de técnica evidentemente no, porque me va a trabajar mucho el impacto, pero sí la de mercado y la de negocio. Voy a poder saber si los clientes realmente van a comprarme, qué precio me van a comprar y cuál es el resultado que va a tener. ¿Mm? Alguna otra técnica de validación con la que puedo trabajar sería la del préstamo. Yo puedo tener la necesidad o puedo incorporar una línea de servicios que implique la producción propia de determinados productos o la manipulación de determinados materiales, y la máquina en cuestión puede costarme una determinada cantidad. Bueno, pues no siempre tengo que comprar la máquina para ver si puedo prestar el servicio. Igual puedo simplemente externalizar ese trabajo y vender al cliente el producto finalizado. ¿Y esto qué significa desde la perspectiva nuestra? Pues que no todo lo que hago cuando estoy validando necesita tener el retorno que tendría cuando lo compro, cuando lo presto, cuando la máquina es propia. Es decir, normalmente cuando externalizo producción los márgenes se acortan. Pero recordáis que os he dicho que lo más importante para mí no es la validación, no es el retorno económico en la validación, sino el retorno de la información, es decir, la obtención de información en cada una de esas pruebas. Si yo con ese préstamo del producto, cuando mando la petición y alguien me imprime la prenda para no tener que gastarme un dinero en una máquina de impresión de sublimación de ropa, me lo invento. Si yo no voy a tener ventas, ¿para qué voy a invertir 20.000 euros en una máquina si después no la voy a poder amortizar? Casi es mejor no ganarle todo el margen que podría a pequeñas ventas iniciales para después decidir si el retorno me compensa o no me compensa, para analizar si hay segmento de clientes suficiente como para poder desarrollar ese producto o servicio. Si cuando estoy alquilando la máquina o estoy subcontratando la producción, tengo 12 ventas de 12 grandes empresas, pues entonces digo, mi cliente son estas grandes empresas.
¿Hay segmento de mercado suficiente como para poder continuar vendiendo y amortizar la máquina? ¿O me han comprado ya las empresas que hay y hacen una compra cada 5 años y ya me he quedado sin mercado? Es decir, estos distintos medios de validación me permiten responder a preguntas clave de viabilidad económica. Y es que hay mercado suficiente para vender, tengo las capacidades necesarias desde la perspectiva del equipo que aparece por aquí para poder vender lo que tengo que vender, o tengo que incrementar capacidades contratando personal, contratando más licencias de software u otros. Adicionalmente, necesito saber cuánto voy a incrementar ventas o cuánto va a ser la mejora del margen de este nuevo segmento de productos o de este nuevo tipo de productos que estoy vendiendo. Es decir, ¿me compensa? ¿Tengo retorno de la inversión? ¿Y cuál es ese retorno? Y lo siguiente sería saber si interfiere en el resto de las actividades del negocio. Y cuando digo si interfiere en el resto de la operativa, en el resto de procesos, es el efecto cruzado de las decisiones que normalmente tenemos en cualquier línea de procesos. Incremento de ingresos, o perdón, incremento de número de clientes por un canal significa que la producción también va a incrementar en el resto de ámbitos. Es decir, deberíamos de ser capaces de elaborar una proyección del impacto que tiene en nuestra actividad cualquiera de estas intervenciones que vamos a realizar. Primero validamos, como decíamos, si tiene sentido la validación. Segundo, tenemos que con ese aprendizaje hacer las proyecciones aquí en el MVP incremental para saber si tenemos capacidad interna para asumirlo, porque si no va a ser extremadamente arriesgado involucrar algo sin saber cómo afecta. Porque es como cuando se hace el test para detectar alergias alimenticias, se van introduciendo alimentos uno a uno, ¿vale? Para saber cómo está afectando. No se puede meter todo a la vez. Pues aquí ocurre prácticamente lo mismo. Si incorporamos de golpe cualquier mejora que estamos pensando de manera aislada, no sabemos cómo va a repercutir al resto del sistema de los procesos y si tenemos capacidad para mantenernos en funcionamiento y sobre todo si va a generar el retorno que queremos o va a canibalizar margen en el resto de actividades de la empresa. Con esto tendríamos los resultados de la validación, ¿vale? Más los resultados del impacto en el negocio, y aquí ya sí podemos definir objetivos que quiero conseguir si lo vendo o mejoras que quiero conseguir, eficiencia que quiero conseguir si lo mantengo, o sea, si va a ser una mejora dentro de la organización, si es un mercado interno dentro de la empresa. Y por último, esta innovación que ya para incrementar, va a necesitar un presupuesto específico para el desarrollo, y que aquí sí se le puede pedir resultados económicos. En la primera fase el resultado es el de la validación, información que, perdonaré que vuelva hacia atrás, pero información que tiene que alimentar estos aprendizajes para que dentro de 5 años, si cambia el equipo de marketing, el equipo de proyecto, el equipo no tengan que volver a repetir la misma prueba porque ya la hemos realizado y hemos aprendido determinadas cosas. Este aprendizaje validado hay que documentarlo para poder convertirlo en un activo de verdad de conocimiento de la empresa, ¿vale? Aquí, primero, validación, presupuesto, no sé lo que va a pasar, no se espera retorno del presupuesto aquí, y aquí ya se espera un retorno del presupuesto y por eso ya se convierte en un proyecto dentro de la propia empresa. No sé si ha quedado claro esta diferencia de enfoque entre uno y otro, algo que queráis ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vale. Pues os dejo algunos ejemplos de cuestiones que deberíamos abordar desde la perspectiva del proceso, de cómo analizamos este proceso adicional para identificar esos retos que van a traer mejoras dentro de la actividad empresarial. Básicamente, yo me preocuparía fundamentalmente sobre las dependencias de los procesos, dependencias que pueden ser de un segmento de clientes, turismo, de proveedores, que significa que dependo mucho de su política de precios,
de personas clave dentro del equipo. A veces pasa que todo el conocimiento de mi organización pasa por no sé quién que está en administración o no sé quién que está en ventas, o todo ese conocimiento está realmente dentro de una cabeza o tenemos documentado dónde está el riesgo de dependencia real. O si todo mi canal de ventas está en un único lugar, pues cualquier dependencia es mala porque no me permite ser resiliente ante cualquier incertidumbre que vaya a ocurrir sobre ese canal. Cuando estoy analizando la diversificación de las líneas de negocio, tengo que ver cuáles serían las actividades que realmente, eh, lo diré, que realmente están afectando a mi modelo de negocio y dónde se encuentran los puntos de control, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los procesos que me ayudan cuando la mayor parte de las situaciones fallan? El siguiente punto sería la diversificación de las dependencias, básicamente de cada una de estas dependencias, cómo puedo pensar qué cambios puedo pensar para intentar mm, modularlas o intentar minorarlas en el mejor de los sentidos, y tampoco olvidarnos nunca de la conexión con la sostenibilidad, que es asegurarnos que resiliencia económica y sostenibilidad ambiental y social van juntas, porque cualquier ecosistema frágil económicamente pues no nos va a permitir mantener los compromisos ambientales, pero a la inversa ocurre lo mismo. Una sociedad frágil tampoco nos va a permitir mantener nuestro nivel de ventas en nuestra empresa. Por tanto, la sociedad depende de lo económico, pero lo económico depende también muchísimo de lo social. Así que fundamentalmente vamos a tener los siguientes apartados que completar, y aquí ya os lo dejo como potenciales trabajos de cara a la siguiente sesión o para cuando vayáis a abordar directamente el proceso de innovación. Una idea necesita de estructura y por eso os propongo que defináis una ficha inicial o similar que incorpore la descripción del reto, ¿vale? La descripción de los beneficiarios, cuál es la propuesta de valor, o sea, el por qué me eligen a mí, ¿vale? O por qué me van a elegir a mí, con un objetivo claro de resultado esperado, no necesariamente económico, porque cuando estamos definiendo, recordar que lo que queremos es aprendizaje, identificar la información en la que me baso y cuáles son los riesgos que va a enfrentar. Hoy hemos visto fundamentalmente estas cuatro primeras, ¿vale? Reto, beneficiarios, propuesta de valor y resultados. Las métricas o las evidencias y los riesgos los vamos a ver en la siguiente sesión. Pero es importante que definamos ya como mínimo un reto que me permita utilizarlo como demo o como ejemplo para poder incorporar los siguientes criterios de evaluar ese reto de innovación, evaluar si tiene sentido o no tiene sentido. Así que antes de gastar presupuesto en ese MVP, en ese producto mínimo viable, deberíamos jugar con cuatro preguntas o cuatro grandes filtros que tienen que ver con la viabilidad de mercado. Alguien lo necesita, lo valora o nos lo pide, ¿vale? Esa sería. Si nadie lo necesita, lo valora, evidentemente es algo que debemos descartar directamente. ¿Para qué vamos a desarrollar algo que el mercado no quiere? La siguiente sería la factibilidad, lo que hemos llamado la viabilidad técnica, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo con la tecnología de equipos, ¿vale? Si no podemos, tenemos que verificar si podemos hacerlo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podemos incorporar lo que hemos visto, los distintos tipos de viabilidad, por ejemplo, ¿vale? La viabilidad económica, margen, presupuesto y continuidad, impacto en el resto de ámbitos del negocio, ¿vale? Y potencial capacidad para mantenerlo a lo largo del tiempo sin comprometer la viabilidad económica de la empresa. Si es que sí, pasamos a prototiparlo, ¿vale? Es decir, definimos el MVP, es lo que hemos llamado como producto mínimo viable. Y imprescindible, no porque sea la última, sino porque es transversal, asegurarnos que gracias a partir de ese piloto que vamos a desarrollar, ese prototipo, se reduce los impactos o mejora la resiliencia sin trasladar un daño adicional, es decir, si mejoramos los impactos que tenemos en territorio y en comunidad.
Esto nos va a permitir que el proyecto sea defendible y que podemos invertir el presupuesto de innovación directamente en ese reto que hemos definido como tal. Una vez hemos trabajado sobre ese punto, básicamente cuando hemos definido esta ficha de innovación, el qué, a quién, por qué, ¿vale? ¿Qué voy a esperar? ¿Cómo lo voy a demostrar? ¿Y cuáles son los riesgos que he identificado? Si he sido capaz de responder positivamente a las 4 preguntas de la validación, si el mercado lo quiere, si es viable hacerlo desde el punto de vista tecnológico, si es viable el resultado económico que puedo obtener y si es sostenible desde el punto de vista ambiental o social y lo convierto en un proyecto defendible, lo siguiente sería identificar realmente por qué es positivo, cuál es esa propuesta de valor real, pero no solamente para el segmento inicial, sino para todos los actores dentro de la empresa o centrarnos en uno solo que tenga realmente impacto. La pregunta sería algo así como lo que aparece en la diapo: ¿quién gana si el proyecto sale bien? ¿Qué gana? ¿Vale? ¿Y cómo sabemos que ha ganado? Es decir, ¿quién? Destinatario beneficiario. ¿Qué? El destino del valor como tal, o sea, cuál es esa propuesta de valor, cuál es esa mejora, cuál es ese valor aportado de la innovación. Y lo último, ¿cómo medimos la innovación? ¿Cómo medimos que han ganado? ¿Cómo vamos a asegurar que el resultado es el que de verdad estábamos buscando desarrollar? Así que ya por último os dejo esta ficha, ¿vale? Que, insisto, para mí es la primera forma de empezar para identificar en cualquiera de los ámbitos de la empresa. Innovación no tiene que ser solo un departamento. Innovación debería de ser una reflexión de todos y de cada una de las áreas de cualquier organización, porque en todos podemos aportar cierto valor, valor interno, valor externo, valor global, valor a nivel sostenibilidad, valor de respecto de nuestros proveedores. Así que si todos y cada uno somos capaces de, al menos una vez al año, identificar en cada uno de nuestros departamentos una ficha de este tipo, vamos a tener una batería de potenciales retos que afrontar, sobre los que decidir qué presupuesto invertir para hacer ese piloto, ese MVP, y después buscar financiación para desarrollarlo, implementarlo si los resultados son positivos. De vuelta a resumen: reto, beneficiarios, es decir, qué problema o oportunidad hemos detectado, quiénes van a generar valor, qué proponemos hacer, qué resultado esperamos, cómo lo vamos a justificar, o sea, cómo vamos a medir el éxito, cuál es el indicador de éxito obtenido y, por último lugar, cómo se mide el avance o éxito de esa iniciativa, cuáles son los indicadores de medición y de avance, cómo vamos a saber si la iniciativa está devolviendo los resultados que hemos planteado. Y con esto, pues tendríamos esta primera sesión finalizada. Os dejo esta ficha aquí en pantalla y me gustaría dejar estos minutos que faltan para preguntas, consultas que queréis compartir en sala. Seguramente las preguntas que hagáis les sean de utilidad a la totalidad de la audiencia, así que animaros, por favor. No sé, Miguel Ángel, Cristina, si queréis hacer alguna aportación a No, por nivel nuestra de... parte, pues muchas gracias, muy interesante. Y no, y sí, a ver si animamos a las empresas a aprovechar aquí en directo que Belén sabe mucho y ha visto muchos proyectos a lo largo de su carrera profesional, a que aproveches la oportunidad de cualquier tipo de consulta, por muy pequeña que parezca, pues seguro que os viene bien resolverla con ella. Y si no hay preguntas, pues como digo, os emplazo a la sesión, a la próxima sesión y a cualquier duda que podáis, que queráis hacer, si hay timidez de por medio, por correo electrónico en los datos de contacto que os he compartido al inicio de la sesión, ¿vale? Por aquí, perdón, espera, la otra. Y al final, las cosas del directo, quería dejarla aquí, ¿vale? Estas son la ficha de producto. A ver, estaba aquí, perdón. Esta. Para que podáis tomar nota de los correos, del correo electrónico, el LinkedIn, que también contesto bastante por ahí. Bueno, y si no hay preguntas, pues nada, simplemente agradecer a la ACMT
por la gestión de esta formación y recalcar, bueno, pues el agradecimiento también a la Consejería de Universidades por la financiación de estas acciones formativas. También muchas gracias a ti, Belén, por estar aquí con nosotros hoy el miércoles. Y nada, pues seguimos el miércoles. Nos vemos entonces en la segunda parte de la píldora. Muchísimas gracias a todos y buen día. Gracias Gracias. a todos. Nos vemos. Chao.